La primera gira internacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado imágenes para el recuerdo por lo inverosímil de algunos actos, por la torpeza de otros, desde un manotazo de rechazo por parte de la primera dama Melania Trump hasta un empujón que le dio Trump a un primer ministro. Ahí está la imagen cuando Melania Trump le retira prácticamente la mano, cuando su marido intenta tomársela. Y esto es parte de lo que ha quedado, ¿no?, en este recuento de la gira internacional, la primera como mandatario de Estados Unidos. Este estrechón de manos también ha sido viral en redes sociales y nos podríamos preguntar si se trata de un desliz realmente o una estrategia, una forma de actuación constante del presidente Donald Trump. Para muchos se confirma lo que ya se conocía. El mandatario no cuenta con el bagaje ni la experiencia diplomática necesaria para afrontar largas cumbres, muchos encuentros bilaterales y actos en los que regularmente se respeta el protocolo. En medio de las acusaciones de filtración de información, Donald Trump realizó su primer viaje al exterior como mandatario. Gira que dejó en evidencia una vez más la poca importancia que el presidente estadounidense le otorga a las normas de etiqueta. Se sumó a la escuadra de danza de sables en Arabia Saudita, lo que fue considerado por algunos como una extravagancia. Durante una ceremonia, mientras compartía una bebida caliente, tomó la taza con la mano izquierda, que en esa nación es considerada impura. En la siguiente parada, nuevamente Melania Trump fue el centro de los comentarios de la prensa después de que tuviera este gesto. Luego, durante una conferencia todavía en Israel, el líder de la Unión Americana demostró sus pocos conocimientos de geografía. Acabamos de llegar del Medio Oriente, acabamos de llegar de Arabia Saudita. Parece haber olvidado que Israel también está ubicado en el Medio Oriente. Una vez en el Vaticano para su encuentro con el Papa Francisco, fue este quien le gastó una broma a su esposa al preguntarle que si le daba de comer potiza al republicano. ¿Le da de comer potiza? What do you give him to eat? Refiriéndose a un dulce típico de Eslovenia, lugar de origen de la primera dama. Después, un apretón de manos prolongado con el presidente francés Emmanuel Macron dejó en evidencia la incomodidad de Trump. Y uno de los momentos más comentados ocurrió en la cumbre de la OTAN en Bruselas, cuando empujó al primer ministro de Montenegro para poder ubicarse en primera fila para la foto. En sus análisis, los expertos coincidieron en afirmar que Trump no tuvo problema en dejar fluir su personalidad, olvidando la importancia y la necesidad de apelar a la diplomacia cuando de reuniones internacionales se trata. Para hablar un poco de los deslices de protocolo del presidente Trump durante la gira internacional, vamos a saludar desde Buenos Aires, Argentina. Nos acompaña Sergio Rulicki, doctor en comunicación, experto en esta comunicación no verbal y autor del libro Las caras de la mentira y la verdad. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Hola, buenos días a todos allí. Bueno, muchas imágenes se quedan de este primer encuentro y ya lo comentábamos aquí en el estudio. Parte de lo mismo, de lo que es en realidad el presidente Donald Trump, que se lo ve pues muy afianzado cuando se acomoda incluso la chaqueta después de tener este gesto para salir en la fotografía que empuja al primer ministro. Quizás eso fue, a mi criterio, lo más chistoso. ¿Y cómo se acomoda de tal forma la chaqueta el presidente Trump? Como diciendo, a ver, llegó el king, aquí estoy yo. Ahora sí, podemos comenzar. ¿Cómo se puede descifrar esta primera gira internacional donde pues se analiza mucho si esto es parte de lo mismo del presidente Trump o quiso dar a demostrar precisamente entre las máximas dignidades, los de representantes de los países del G7, los más poderosos del mundo, que él era el presidente de Estados Unidos y el más poderoso por lo tanto? Sí, cuando uno analiza la comunicación no verbal de una persona, en este caso la de un líder mundial, lo que uno, y para el caso aplica a cualquier persona que uno analice,
Uno debe observar, en primer lugar, lo que llamamos en la ciencia de la comunicación no verbal el comportamiento basal o el comportamiento estándar. ¿Es algo inusual o es algo que es parte de su comportamiento habitual? Si es algo que es parte de su comportamiento habitual, entonces podemos decir que está ligado a los rasgos de su personalidad. Y no es lo único que hace. Él, respecto del espacio personal, en la manera en que lo maneja, si vemos cómo se comporta cuando se sienta en una mesa de negociación o de conversaciones con otros líderes, lo primero que hace es correr los elementos que tiene a su alcance, como un vaso, por ejemplo, propio, en el cual le han servido una bebida, o una tarjeta donde está su nombre, o el vaso o algún otro elemento de la persona que tiene al lado, para crear espacio todo a su alrededor. De modo que esto es una característica de las personas más dominantes, que ocupan más espacio y que tienen un comportamiento con el cual reclaman dicho espacio de una manera agresiva. Eso es lo que hizo, reclamar su espacio. Es un comportamiento básico de los seres humanos en tanto somos primates. Es decir, pertenecemos a un tipo de especies, somos simios, somos monos, podemos decir, somos primates sería el término más técnico, que tienen una organización jerárquica muy fuerte, donde la figura del macho alfa, de aquel que lidera el grupo, es sumamente importante, y los comportamientos que realiza para reafirmar consuetudinariamente su liderazgo, su posición superior, son generalmente agresivos en la gran mayoría de los casos. Usted mencionaba ese aspecto, incluso se le ha llegado a llamar Donald Alpha Trump por esta figura del macho alfa. ¿Es realmente eso lo que está buscando Donald Trump conscientemente? Es decir, no estamos frente a un desliz de protocolo, digamos, sino una búsqueda de protagonismo y de estar siempre al frente. ¿Puede comportarse él de otra manera? El protocolo es para él importante. ¿Qué es el protocolo? Es una manera de establecer comportamientos estándar para todos, donde el poder es respetado de una manera más simbólica, más ritual, sin que sea necesario el despliegue de acciones agresivas. Ahora, la agresión dominante puede ser fruto de la inseguridad también. No solo nos comportamos de manera agresiva cuando queremos establecer nuestra dominancia por sobre los demás, sino como una reacción defensiva en los contextos en los cuales no nos sentimos tan seguros, por distintos motivos, entre otros, como ustedes dijeron en la introducción, por falta de costumbre, podemos resumir. ¿Cómo cree usted que se sintieron los otros mandatarios, los otros representantes, autoridades que estuvieron en algunos encuentros que coincidieron, por ejemplo, en el último, en Italia, también cuando estuvo con el Papa Francisco, cuando estuvo en son de paz, de hecho como mensajero de paz, con el primer ministro de Israel, con el líder palestino? ¿Cómo se sienten estos líderes cuando llega una persona, Donald Trump, versus lo que ha sido durante 8 años, o lo que fue durante 8 años, el presidente Barack Obama? Bien, sin duda la comparación no podría ser más asimétrica en términos de los extremos en el que respecto del comportamiento diplomático se encuentra alguien como Barack Obama y el presidente Trump. Barack Obama, su comportamiento representaba y sigue siéndolo así, la máxima aspiración de la dignidad diplomática de Occidente, siempre contenido, siempre con buenas maneras, siempre sonriente, agradable, tratando de transmitirle a los demás una actitud afable, de cercanía, de apertura, a discutir incluso con aquellos que no piensan como él. El estilo de Trump no podría ser más opuesto, porque Trump evidentemente no es un diplomático. En todo caso, su currículum nos lo muestra como un hombre de negocios y de un tipo de negocios en los cuales no se trata de ganar, sino de que yo gano y si tú pierdes en ese trato, bueno, no importa, lo importante es ganar. Bien,
esto es una ideología que forma parte del comportamiento dominante agresivo que lo sostiene. Obviamente que a nadie le gusta ser puesto por debajo. ¿A usted le gusta? Le pregunto a los oyentes, a los televidentes. ¿A quién le gusta que venga otra persona, por más autoridad que tenga, y nos haga sentir que nosotros estamos en un estatus inferior? A nadie. Eso disminuye nuestra dimensión psicológica y nos hace, lo queramos o no, sentirnos sometidos. A nadie le gusta eso. Por lo tanto, no es posible pensar que aquellos con quienes comparte el espacio cuando produce estos comportamientos se sientan de alguna manera halagados por Trump, todo lo contrario. Sin embargo, Trump ya es conocido por esto, ya forma parte de su marca registrada y probablemente uno de sus atractivos incluso, me refiero a que su espontaneidad, su naturalidad, casi diría como un niño que reclama un juguete peleándose con otro. Esto no es una comparación peyorativa, me refiero a que esa, como decía, espontaneidad, naturalidad con la cual él reclama su posición de poder, puede hasta ser vista, no digo por el resto de los líderes, sino por algún segmento importante de la audiencia que precisamente lo votó por estas condiciones que él muestra de naturalidad en sus emociones, en sus reclamos de poder, en el afirmarse, en el decir estoy aquí. Fíjense ustedes que luego de empujar o de correr al primer ministro de Montenegro, él, como dicen ustedes, se arregla la chaqueta, se arregla el pelaje, la vestimenta humana es equivalente al pelaje del resto de los primates, se lo acomoda, muestra su pulcritud, un atributo importante de los machos alfa, y luego eleva el mentón, permanece todo el tiempo con el mentón elevado, lo cual es un signo de corporal, de autoafirmación que responde a este paradigma de dominancia. Los demás no se sienten bien. El público puede tener una opinión dispar. Hay muchas personas que se identifican con este tipo de comportamiento y en este sentido, si ustedes quieren, y en esta comparación con Obama, podemos hablar de dos paradigmas. Uno como decíamos, que responde a Trump y también, por ejemplo, a líderes como Putin, y en este sentido son muy parecidos, de autoafirmarse agresivamente. Y otro paradigma que es mi deseo que crezca en el mundo cada vez más, de aquellos líderes que atemperan los efectos de su estatus con su comportamiento y hacen sentir a los demás, por lo menos situacionalmente, mucho más a la par, mucho más abiertos a una conversación productiva entre líderes que discuten y tratan de encontrar juntos una solución a los problemas y no la imposición de la idea de alguien. Sí. Bien, muchísimas gracias, señor Rulicki, doctor en comunicación, experto en comunicación no verbal, autor del libro Las caras de la mentira y de la verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa y revisar pues estos deslices o también lo que algunos han llegado a llamar la imposición de Donald Alfa Trump. Así es. Buenos días a todos allí. Muchísimas gracias, buen día para usted.